pasaría si dejáramos de compararnos durante un año completo? Si dejáramos de medir nuestra vida con la regla de alguien más? Si dejáramos de preocuparnos por quién va adelante, quién llegó primero o quién parece más exitoso. ¿Qué pasaría si simplemente nos concentramos en caminar? A tu paso, a tu ritmo, en tu montaña. Esa fue una de las reflexiones más profundas que me dejó el libro. El ego es tu enemigo, de Ryan Holiday. Este libro me acompañó durante varias semanas y sinceramente me dejó reflexionando mucho más allá de sus páginas. Cuando escuchamos la palabra ego, normalmente pensamos en alguien arrogante, presumido o que se siente superior a los demás. Pero este libro propone una visión mucho más profunda. El ego no siempre se manifiesta como arrogancia. A veces se presenta como inseguridad, a veces como necesidad de aprobación, a veces como comparación, a veces como miedo. Y eso fue lo primero que me confrontó, porque me hizo darme cuenta de que el ego no es algo que tienen otras personas, es algo con lo que nosotros convivimos, sin importar nuestra profesión o la etapa de vida en la que nos encontremos. El ego siempre encuentra la forma de aparecer. Y ahí es donde comienza el desafío, porque dejamos de enfocarnos en crecer y empezamos a enfocarnos en ser vistos. Mientras leía este libro, no podía dejar de pensar en algo que ocurre constantemente en nuestra sociedad. Vivimos en una época donde compartir se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Compartimos nuestros viajes, nuestros proyectos, nuestros logros, nuestros aprendizajes. Y no hay nada malo en ello. Pero Ryan Holiday plantea una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando empezamos a hablar más de nuestros sueños que a trabajar en ellos? Esa reflexión resonó profundamente conmigo, porque creo que todos hemos estado ahí alguna vez, visualizando la meta, imaginando el reconocimiento, pensando en los resultados, antes incluso de haber recorrido el camino. Pero la realidad es que las cosas importantes suelen construirse lejos de los reflectores. La disciplina, la paciencia, la resiliencia, la confianza, todo eso se desarrolla cuando nadie está observando. Hay una frase del libro que me hizo detenerme. Ryan Holiday menciona que pareciera que hemos llegado a creer que ser desconocidos equivale a no existir. Y creo que esa idea describe perfectamente nuestro tiempo. A veces sentimos que si no publicamos algo no cuenta. Si nadie lo ve, no tiene valor. Si nadie lo reconoce, no es importante. Pero cuando lo pensamos con calma, las cosas más transformadoras de nuestra vida suelen ocurrir en silencio. Nadie ve las conversaciones difíciles que tenemos con nosotros mismos. Nadie ve las veces que decidimos levantarnos cuando queríamos rendirnos. Nadie ve el esfuerzo diario. Y sin embargo, ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Mientras avanzaba en la lectura, hubo un concepto que encontré especialmente revelador. Una palabra griega. Eutimia. Los antiguos la utilizaban para describir un estado de tranquilidad interior que surge cuando una persona deja de compararse constantemente con los demás y se concentra en vivir de acuerdo con sus propios valores y propósito. Y mientras leía esta parte, no pude evitar pensar en cuánta energía invertimos observando el camino de otras personas. Y sin darnos cuenta, comenzamos a evaluar nuestra propia vida utilizando una medida que no nos pertenece. El problema es que cada persona está recorriendo una montaña distinta. Eutimia nos invita a dejar de mirar obsesivamente hacia los lados para volver la vista a nuestro propio sendero, a reconocer que la verdadera paz no llega cuando alcanzamos lo que otros tienen. Llega cuando avanzamos con coherencia hacia aquello que realmente importa para nosotros. Y quizá por eso este concepto hizo tanto eco en mí, porque me recordó algo que he aprendido caminando por las montañas. No importa quién llegó primero, no importa quién tiene el mejor equipo, no importa quién tomó la mejor fotografía en la cima. Lo único que realmente importa es seguir avanzando, a tu paso, a tu ritmo, en tu propia montaña. Algo que encontré particularmente poderoso en este libro es la relación entre el ego y el aprendizaje. El ego nos hace creer que ya sabemos suficiente, que ya entendimos, que ya dominamos el tema. Y creo que una de las características más admirables de las personas verdaderamente sabias es precisamente esa. Nunca dejan de ser estudiantes. Siguen aprendiendo, siguen observando, siguen escuchando. Otra enseñanza que me dejó pensando durante varios días fue la diferencia entre potencial y resultados. Muchas veces nos enamoramos de lo que podríamos llegar a ser, pero olvidamos enfocarnos en lo que necesitamos hacer para llegar ahí. Queremos el resultado, pero no siempre queremos el proceso.
y la vida no funciona así. Nadie llega a la cima únicamente porque la desea. Llega porque dio miles de pasos antes, uno detrás de otro. También reflexioné mucho sobre la comparación, porque la comparación es agotadora. Siempre habrá alguien que parezca más exitoso, más rápido, más preparado, más avanzado. Y si medimos nuestra vida utilizando la regla de otra persona, nunca encontraremos satisfacción, porque estamos jugando un juego imposible de ganar. Una de las grandes lecciones que me llevo de este libro es dejar de mirar constantemente hacia los lados y empezar a preguntarme, ¿estoy creciendo? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy avanzando? Otra idea poderosa es que el ego no desaparece. Es algo que debemos observar constantemente, porque aparece cuando las cosas salen bien y también cuando salen mal. Por eso, la humildad no es una meta, es una práctica diaria. Si tuviera que resumir este libro en una sola idea, diría que el ego nos distrae de lo verdaderamente importante. Nos distrae del aprendizaje, nos distrae del trabajo, nos distrae del crecimiento, nos distrae de las relaciones, nos distrae del presente. Y cuando logramos ponerlo en silencio, aunque sea por un momento, comenzamos a ver con más claridad. Este no es un libro que promete hacerte más exitoso, no es un libro de productividad. No es un libro de negocios, es un libro de autoconocimiento. Y quizá por eso resulta tan incómodo, porque nos obliga a mirar aspectos de nosotros mismos que normalmente preferimos ignorar. Pero precisamente ahí está su valor, en las preguntas que deja, en las conversaciones que provoca. Y quiero terminar con una reflexión muy personal. Quizá el ego nos convence de que debemos ser vistos, pero la vida, una y otra vez, nos demuestra que lo verdaderamente importante es convertirnos en la persona que somos capaces de ser, incluso cuando nadie está mirando. Y tal vez de eso se trata esta lectura, de caminar con más humildad, con más curiosidad, con más conciencia y con menos necesidad de demostrar. Gracias por acompañarme en esta reflexión y me encantaría que me compartieras. ¿Cuál fue la enseñanza que más resonó contigo de este libro? Yo soy Silvia. Esto es Silviando. Y recuerda, tu paso, tu ritmo, tu montaña.